Hola, yo soy Vanessa y voy a hacer mi presentación sobre la leucemia en niños hispanos. Se preguntarán, ¿qué es la leucemia? Bueno, la leucemia es una enfermedad del sistema hematopoietético en productor de las células sanguíneas, en que se multiplica un determinado tipo de glóbulos blancos de forma descontrolada. Parcial o totalmente, los glóbulos blancos maduros de la médula ósea inundan el torrente sanguíneo y se establecen en los diferentes órganos del llamado sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunológico y forma parte de los llamados órganos linfoides, donde se incluye, por ejemplo, los ganglios linfáticos, el vaso y las amígdalas. Las células de sangre enfermas no son funcionales. Las células de la leucemia proliferan en la médula ósea e interfieren en la producción de las células madre, que se ocupan de la formación de todas las células sanguíneas normales. Hay varios tipos de leucemia en niños. La leucemia se puede categorizar dependiendo en cómo va creciendo. Con frecuencia la leucemia se describe como aguda, que crece rápidamente, o crónica, que crece lentamente. Casi la mayoría de las leucemias en niños hispanos son leucemias agudas. Hay 3 tipos de leucemias agudas. La leucemia linfocítica aguda, que se origina de formas tempranas de linfocitos en la médula ósea. Alrededor de 3 a 4 leucemias en niños son de este tipo. La leucemia mieloide aguda representa la mayoría de los casos remanentes. La leucemia mieloide aguda se inicia a partir de las células mieloides que forman los glóbulos blancos, los glóbulos rojos o las plaquetas. La tercera leucemia aguda es la leucemia de linaje híbrido o mixto. Estas leucemias son muy poco comunes, pero las células tienen características de la leucemia linfocítica aguda y de la leucemia mieloide aguda. En niños son generalmente tratadas como la leucemia linfocítica aguda y usualmente responden al tratamiento al igual como lo haría la leucemia linfocítica aguda. También las leucemias crónicas son mucho más comunes en los adultos que en los niños, pero sí han habido pocos casos donde niños han sido diagnosticados con una leucemia crónica. Las leucemias crónicas se pueden dividir en 2 tipos: leucemia mieloide crónica y leucemia linfocítica crónica. Hay factores de riesgo que pueden exponer a uno a que agarre la leucemia, por ejemplo, factores de riesgos genéticos, factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, que tienen que ver con, por ejemplo, con la alimentación, factores de riesgos ambientales y otros factores de riesgos inciertos que todavía no son comprobados. Se desconoce la causa exacta de la mayoría de las leucemias en niños. La mayoría de los niños con leucemia no presentan ninguno de los factores riesgo conocidos. Aún así, los científicos han descubierto cómo ciertos cambios en el ADN del interior de las células normales de la médula ósea pueden causar que se conviertan en células de la leucemia. Las células humanas normales crecen y funcionan basándose principalmente en la información en el ADN de cada célula. El ADN dentro de nuestras células porta nuestros genes, las instrucciones sobre el funcionamiento de nuestras células. Por lo general nos asemejamos a nuestros padres porque de ellos proviene nuestro ADN, pero nuestros genes afectan algo más que nuestra apariencia. Algunos genes controlan cuándo crecen nuestras células, se dividen en nuevas células y mueren en el momento apropiado. A ciertos genes que ayuden a las células a crecer, dividirse o mantenerse vivas se les denomina oncogenes. Otros que retardan la división celular o que hacen que las células mueran en el momento apropiado se llaman genes supresores de tumores. El cáncer, como la leucemia, puede ser causado por mutaciones en el ADN que activan los oncogenes o desactivan los genes supresores de tumores. Estos cambios genéticos pueden ser heredados de uno de los padres, como es algunas veces el caso con las leucemias infantiles, o pueden que surjan aleatoriamente durante la vida de una persona si las células en el organismo cometen errores como se dividen para formar nuevas células. Hace rato se me olvidó mencionar que uno de los factores riesgosos es también si se
exposición a la radiación o exposición a quimioterapia y ciertas sustancias que pueden causar cambios en nuestro ADN, que pueden causar mutaciones. Hay síntomas que definen la leucemia y los síntomas son los siguientes: anemia, infecciones recurrentes, dolor de huesos y las articulaciones, dolor abdominal, inflamación en los ganglios linfáticos, dificultad para respirar, pérdida de apetito y de peso, cansancio extremo y debilidad. Es importante tomar en cuenta que no porque su hijo o hija tiene uno o dos de estos síntomas significa que ella o ella tiene la leucemia, pero sí es muy recomendable que si tiene uno de estos síntomas la lleve al doctor por si es que tiene, sea tratada o tratado lo más pronto posible. Se preguntarán, ¿cómo se diagnostica la leucemia? Bueno, primeramente, si su hijo o hija tiene varios de los síntomas, el médico realizará un examen médico y un clinical historial sobre los síntomas. El médico preguntará preguntas para ver si el niño o niña ha sido exponido a cualquier de los factores riesgos. En caso de que el doctor piense que el niño tiene la leucemia, entonces se realizarán los exámenes siguientes: análisis de sangre, aspiración y biopsia de la médula ósea, punción lumbar, biopsia de los ganglios linfáticos. También pueden conducir pruebas de laboratorio para clasificar y diagnosticar la leucemia, como exámenes microscópicos. Con el examen microscópico se pueden dar cuenta qué tipo de leucemia es, si es leucemia linfocítica aguda o leucemia crónica. También otro examen laboratorio es citometría de flujo e inmunohistoquímica, pruebas de los cromosomas. También se pueden hacer exámenes de imágenes como tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear y ecografía. Ahora se preguntarán, pues, ¿qué tratamientos hay para la leucemia? El tratamiento específico para la leucemia será determinado por el médico de su hijo basándose en lo siguiente: la edad de su hijo, su estado general de salud, su historia médica, qué tan avanzada tiene la enfermedad, la tolerancia de su hijo o ciertos medicamentos, procedimientos o terapias, su opinión o preferencia. Generalmente el tratamiento comienza cuando se presentan síntomas, por ejemplo, la anemia o el sangrado o las infecciones. Tratamientos que dan para la leucemia son como radioterapia, trasplante de médula ósea, terapia biológica, transfusiones sanguíneas, antibióticos para prevenir y tratar infecciones, medicamentos para náuseas o efectos secundarios del tratamiento, medicamentos o quimioterapia por vía intratecal, que son medicamentos introducidos a la médula espinal con una aguja en el área denominada espacio subaracnoide. La leucemia es un tipo de cáncer más común en los niños hispanos. Cada año, la leucemia linfocítica aguda se encuentra en aproximadamente 3,000 niños estadounidenses, por lo que es el cáncer infantil más común. La incidencia varía según la raza autodeclarada y la etnicidad, con tasas para las personas hispanas 50% más que los individuos blancos no hispanos. Los niños hispanos son más propensos que los de otros orígenes raciales y étnicos a ser diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda y son más propensas a morir por su enfermedad. El trabajo dirigido por científicos del Hospital de Investigación Infantil St. Jude Children ha identificado factores genéticos detrás de las sombrías estadísticas. Los investigadores que estudian un gen llamado ARID5B vinculados 8 variantes comunes del gen a un mayor riesgo de no solo el desarrollo de linfocítica aguda pediatra, sino de tener el retorno del cáncer después del tratamiento. 2 variantes más, ARID5B, fueron atados a mayores posibilidades de desarrollar la enfermedad. Los investigadores encuentran que los niños hispanos eran hasta 2 veces más propensos que los blancos a heredar un alto riesgo versión de ARID5B. Los niños hispanos son mucho menos propensos que los niños de otro origen racial o étnico de estar vivos 5 años después del diagnóstico. Al la final de mi presentación tengo unas referencias de
donde puede encontrar la información sobre la leucemia si gusta leer y leer sobre eso. Una de las páginas donde encontré mucha información que me benefició y les beneficiará mucho a ustedes es en el cancer.org, un artículo que se llama American Society, y ahí van a encontrar la información sobre la leucemia bien específico. Se van a especificar en